Ya seguido su capítulo.
Hola, muy buenas noches con todos. Les doy la bienvenida. Hola, muy buenas noches con todos. Les saluda la doctora Michelle Granja, residente R2 del Hospital María Auxiliadora. El día de hoy vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, que es oncología médica. Contamos con la participación del Centro de Capacitaciones e Innovación Global, que ha hecho posible el día de hoy que podamos impartirles esta información. Bien, entonces vamos a empezar. Aquí tenemos el logo. Recordamos que aquí no solamente podemos sacar tipos de certificaciones médicas, sino también de enfermería, de agropecuaria, veterinaria, agronomía, gestión pública, ingeniería. Y ahí están sus números para que ustedes puedan sacar estas certificaciones que nos van a ayudar muchísimo en todos los campos. Bien, comencemos. La definición de cáncer, la definición de oncología. Debemos tener claro que es un término genérico para un gran grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento de células anormales que van más allá de sus límites habituales y que pueden invadir a partes adyacentes del cuerpo o a su vez a diseminarse a otros órganos. Esto puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo y puede tener muchos subtítulos anatómicos y moleculares que requieren estratégicas del manejo específico. Esta definición está dada por la Organización Mundial de la Salud, que es lo que define qué es el cáncer. Bien, tenemos que la oncología es la especialidad que está dentro de la medicina, cuya principal misión es analizar, diagnosticar, tratar el cáncer o neoplasias, ya sean estas benignas o malignas. Es decir, que la oncología, a través de los profesionales médicos, que la despliegan y se conocen como oncólogos, que son los encargados de determinar, una vez detectado el mismo, sea este el mejor método para tratar el tipo de cáncer del paciente. Van a existir radioterapias, cirugías, quimioterapias u otras prácticas como biopsias, entre unas más difundidas en el sentido de cada paciente, dependiendo su patología. Aquí tenemos una tabla que el Ministerio de Salud Pública del Perú ha indicado que la primera causa de muerte
de cáncer es de 34.000 muertos al año, siendo esta la tasa de incidencia más alta en hombres con cáncer de próstata en 64.000 casos al año. Aquí podemos observar la incidencia del cáncer en varones y en mujeres, siendo en mujeres el 35.873 nuevos casos al año, mientras que en varones es el 30.754 nuevos casos. Como podemos observar, en mujeres, los tipos de cánceres que más afectan son mamas, son cervix, son tiroides, estómago y colorectal, siendo el de mama el más alto con 19,5%, el de cervix con 11,4%, tiroides con 5,4%, estómago con 7,4% y colorectal con 4,5%. En varones afecta próstata con un 24,7%, linfoma no Hodgkin con el 5,6%, pulmón con 51%, estómago el 10% y colorectal el 7,3%. Si podemos observar, en tanto varones como mujeres, la enfermedad colorectal son similares, ¿no? Tanto para varones como para mujeres. Siguiente, por favor. Entre las causas del cáncer tenemos diferentes causas, sean químicos, sean estos físicos, o sea, agentes externos. Tenemos entre los más importantes el consumo excesivo de alcohol, tenemos toxinas ambientales como ciertos hongos venenosos o un tipo de tóxicos que pueden formarse en las plantas, tenemos explosivos excesivos a la luz solar, tenemos problemas genéticos, tenemos obesidad, tenemos radiación, virus y altamente el tabaquismo. Siguiente, por favor. Dentro de las incidencias tenemos que el total de los pacientes que presentan cáncer en un año, tenemos la tasa de incidencia, que es el número de personas con cáncer, que es 100.000 al año, la tasa de mortalidad, que es el número de pacientes que fallecen por diferentes tipos de cáncer, que es 100.000 al año, la tasa de letalidad, que es el porcentaje del paciente del que fallece con cáncer determinado, y la prevalencia, que es el número de casos de cáncer en una población en un momento determinado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la definición de las neoplasias. ¿Qué son las neoplasias? Las neoplasias es una masa anormal del tejido cuyo crecimiento pues va a exceder, se va a incrementar, y este va a hacerlo de forma descoordinada, lo cual va a afectar al tejido normal. Y lo que va a suceder es que va a persistir de una forma excesiva, causando así un cese de los estímulos y va a empezar a desencadenar cambios, ¿ya? Cambios a nivel celular. Y deja de ser una célula normal para pasar a ser una célula anormal. Siguiente, por favor. Dentro de los componentes, tenemos que saber que el tipo de neoplasia se van a determinar en dos: las benignas y las malignas. En cuanto a las benignas o las malignas, estas son células neoplásicas clonales, quiere decir que se duplican, van a contar con tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, macrófagos y linfocitos, los cuales van a tener diferentes componentes, pero básicamente van a contener tanto el parénquima como el estroma.
Cuando es en el parénquima, se determinan por comportamientos y consecuencias de la patología del tumor. En cuanto al estroma, se va a determinar por el crecimiento y por la evolución. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro que va a haber dos tipos de neoplasia, ¿no? A nivel parenquimal y al nivel de estroma. Cuando es a nivel del parénquima, pues lo vamos a determinar por la consecuencia de la patología del tumor y por el comportamiento. Y cuando es por estroma, por el crecimiento, que va a ser anormal, y la evolución, que va a ser mucho más continua. Siguiente, por favor. Dentro de la nomenclatura, tenemos que saber que vamos a determinar o vamos a definir que los tumores benignos van a ser los terminados en OMA y los tumores malignos son los terminados en SARC. Los tumores de las células mesenquimatosas, carcinomas, mesodermo, endodermo, sarcomas, y se va a definir, se va a determinar en endodermo y en mesodermo o en ectodermo, dependiendo en dónde va a afectar la célula hacia diferentes tipos de cáncer. Siguiente, por favor. Dentro de los principios de la biología y el tratamiento del cáncer, vamos a contar qué es la reproducción de las células normales en diversas fases que bioquímicamente inician con un estímulo externo, regulados por controles de crecimiento, los cuales van a ser fase G0, que va a ser la fase de reposo. ¿Ya? A nivel biológico se va a ver la célula sin ninguna actividad. En la fase G1 va a haber la síntesis de proteínas que se van a unir con las de ARN. Vamos a tener la fase S, que es el síntesis de ADN, la fase G2, que se interrumpe con la síntesis de ADN, iniciando así una historia humoral, ¿no? Que quiere decir que va a causar memoria. Y en la fase M, que es la fase de mitosis, ¿ya? Aquí ya va a haber una reproducción abrupta de la célula. Siguiente, por favor. Dentro de las características de las células neoplásicas, vamos a tener que primero su origen va a ser clonal, quiere decir que se van a duplicar iguales, virtualmente inmortales por el telómetros largos, como podemos observar en la imagen, va a ser larga su telómero, va a haber una inestabilidad genética que deriva con clones, o sea, quiere decir que van a ser múltiples copias. Va a haber una pérdida de la inhibición por contacto y por crecimiento. Va a haber una independencia excesiva de la proliferación de los factores de crecimiento y de nutrientes. Y dentro de la última, que ya va a ser metástasis, ¿no? Metástasis quiere decir que ya las células malignas han invadido a diferentes tipos de tejidos o órganos. Siguiente, por favor. Dentro de las causas de la hiperproducción de células neoplasias, esto quiere decir que va a haber una incapacidad de las células anómalas de sufrir apoptosis, va a haber una alteración genética que va a estimular inadecuadamente la proliferación celular, va a tener una alteración de genes supresores tumorales, va a haber una angiogemia tumoral y va a haber una cinética de poblaciones alteradas. Siguiente, por favor. Dentro de los principios del tratamiento antineoplásico, vamos a tener que las categorías de los fármacos antineoplásicos van a ver dependiendo de las fases. Cuando es no específico,
con especificidad de ciclo y sin especificidad del ciclo. Específicos de fase, que todos van a tener una especificidad de ciclo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Dentro de la selectividad terapéutica sobre la eficacia de las quimioterapias como tratamiento del cáncer, podemos tener que va a haber un daño irreversible del ADN, ¿no? Porque fundamentalmente van a afectar al núcleo de la célula. Vamos a aprovechar que van a haber factores de control, va a haber una alteración de la maduración de las células neoplásicas, va a haber una inhibición de la angiogemia. Siguiente, por favor. Dentro de los mecanismos de la resistencia farmacológica, sabemos que va a haber una heterogeneidad de las células tumorales, va a haber una resistencia a un solo fármaco, como son las enzimas catabólicas, va a haber una GCH alterado, va a haber una resistencia del topoisomerasa dentro de las proteínas de transporte aumentadas. Siguiente, por favor. En cuanto al uso clínico de los fármacos, van a ser citotóxicos. Dentro de los determinantes van a estar curar las determinadas neoplasias, paliar síntomas en neoplasias diseminadas, como los beneficios que van a superar los riesgos, pacientes asintomáticos con cánceres agresivos y tratables, los cuales van a disminuir las residencias y aumentar así la supervivencia, para permitir una cirugía menos mutiladora, en muchos de los casos, dependiendo el tipo de grado que se encuentre el cáncer. Siguiente, por favor. Dentro de las condiciones vamos a tener que son las imposibilidades de evaluar la respuesta al tratamiento y tratarlas a la brevedad posible. La probabilidad es nula de supervivencia en pacientes, dependiendo la magnitud y el estadio del cáncer, las condiciones muy debilitadas del paciente y los tumores incurables y de crecimiento lento, lo cual este tipo de pacientes pues van a ser asintomáticos, y al ser asintomáticos no llegamos al nivel farmacológico. Recordemos que ya los pacientes muchas veces ya llegan a las consultas médicas ya presentando algún síntoma muy evidente. Siguiente, por favor. Dentro de otro tratamiento tenemos las quimioterapias postoperatorias, que se administran en pacientes sin signos de enfermedad, pero con un elevado riesgo de recidiva. Tales estos sean cáncer de mama, de colon o sarcoma de ostogenio. Siguiente, por favor. Dentro de la terminología utilizada en estudios clínicos, vamos a tener que los estudios se van a determinar en diferentes fases, como fase 1, fase 2, fase 3 y las meta-análisis. En la fase 1, el primer estudio va a estar en los seres humanos. En la fase 2, que van a ser combinaciones de fármacos usados en las pestigias de cáncer. El estadio fase 2 son los tipos de neoplasias que responden a un tratamiento. Inicialmente cuando está en etapa 1. Estudio de la fase 3, que son comparaciones entre tratamiento y tratamiento, que ha tenido cierta eficiencia o eficacia con tratamiento o ha sido efectivos. Y los metaanálisis son estudios de retrospectivos y globales. Siguiente, por favor.
Dentro de la curación de los pacientes con cáncer, tenemos que saber que son pacientes a los que se ha dejado clínicamente sin un CA, ¿sí? Detectable y con una misma esperanza de vida. La supervivencia en la actualidad es la esperanza de vida para cada paciente determinado con un cáncer específico. La mediana de supervivencia es el momento en que el 50% de los pacientes ya fallecidos y el 50% el 50% siguen con vida. Y el intervalo sin enfermedad es el tiempo transcurrido desde que se deja de tener cáncer clínicamente hasta su recidida. Siguiente, por favor. En cuanto a las remisiones completas tras el tratamiento, no se observan neoplasias clínicas. En cuanto hay una respuesta parcial, la masa tumoral se reduce a la mitad o hay nuevas zonas tumorales. En una respuesta mínima, la masa tumoral no reduce hasta el 50% menos. Y en cuanto a la progresión de la enfermedad, la masa va aumentando hasta un 25% de nuevos focos. Y las enfermedades estables no cumplen ninguna de las anteriores. Siguiente, por favor. Dentro de la filosofía de la práctica médica, el principal objetivo es proporcionar el mejor tratamiento con el menor riesgo. Esa es la finalidad del tratamiento para el cáncer con los pacientes. Son los cuidados paliativos que deben reducir los síntomas y no producirlos. Ese es el enfoque principal, reducir los síntomas. Usar la tecnología para confirmar la impresión diagnóstica y no para descartarla. La asistencia médica de la cualidad casi siempre se supone y suele ser concienzudo y meticuloso, que ese es la verdadera misión. La siguiente, por favor. Dentro de las fases del carcinogénesis, vamos a saber que es un proceso del cual la mutación en el ADN de las células sanas lleva así a la aparición de cáncer, ¿no? Dando esto como primera fase una inducción o una iniciación. Va a haber un cáncer in situ, va a haber una invasión local y va a finalizar con una invasión a distancia o metástasis, ¿no? Dentro del estadio del cáncer, recordemos que la clasificación del proceso mórbido en funciones del tumor primario y de su expansión a otros órganos, para así la clasificación, lo cual los van a provenir de 3 tipos de características importantes. Dentro de ellos es la anamnesis, la historia clínica del paciente, la exploración física, que dentro de la exploración física podemos llegar a un diagnóstico clínico, porque muchas veces el tumor es muy evidente. En la historia clínica también nos va a ayudar muchísimo en saber si el paciente ha tenido antecedentes, mamá, papá, abuelos de cáncer. Muchas veces son hereditarios o genéticos. Siempre la anamnesis es la principal información. Y dentro de ellos, pues las exploraciones complementarias que van a ser las más importantes al final del día para poder determinar, ¿no? Pero todo es un acúmulo para llegar al estadio del cáncer. Siguiente, por favor. Bueno, los elementos necesarios para utilizar en el estadiaje, vamos a tener que reconocer el tipo del cáncer, el tipo de la localización donde está encontrado el cáncer, el tamaño del tumor, porque aquí con el tamaño del tumor podemos llegar al diagnóstico de saber si es operable o no es operable, si podemos utilizar radioterapia o no podemos usar radioterapia, la expansión del tumor, el grado histológico, a qué nivel se encuentra, si se encuentra en nivel 1, 2 o 3, o por diferentes factores. Al decir otros factores, quiere decir físicos, químicos,
Siguiente, por favor. En cuanto a los grados histológicos, como les dije, el estadio histológico, pues va a haber el grado, en el grado X, que es considerado el grado que no puede valorarse. Al decir que no puede valorarse, porque no, histológicamente no hay un cambio. Está normal, aparentemente, ¿no? Pero en ese grado no se puede ver algún cambio histológico. En G1, que está bien diferenciado, ya podemos ver el cambio histológico. En el G2 está moderadamente diferenciado, en el G3 está mal diferenciado y el G4 está indiferenciado. La sospecha para un grado de carcinoma siempre lo vamos a dar en el G2, que está moderadamente diferenciado. Ese moderadamente diferenciado ya es criterio para estudio, para evaluar el cambio histológico para el CA. Siguiente, por favor. Tenemos aquí la clasificación que da la Unión Americana, donde el Comité Americano de Cáncer, donde nos indica los tipos de tumores, dándolos así como estadiaje, y los tipos de ganglios, también con estadiaje, la metástasis a distancia, dando esto como tumor primario, como podemos observar, la primera, en la parte superior, T1, se va a clasificar en T0. Cuando es T0 es que no hay una evidencia de tumor primario, eso no hay. Cuando está en T1S, que indica que es un cáncer en situ, a nivel epitelial se va a encontrar intramucoso. Cuando está en T1, invade submucoso. Recordemos que los cánceres más peligrosos siempre son los que se dan a nivel de mucosa, ¿no? Esos de mucosa siempre tienen muy mal pronóstico. En el T2 invade musculatura propia. T3 llega a la subserosa o al tejido pericolónico o pelirrectal o a su vez en donde esté el cáncer, ¿no? Recordemos que estamos en el día de hoy viendo las generalidades del cáncer. La siguiente semana vamos a hablar determinados tipos de cáncer, ¿no? Dentro de los más importantes, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de mama. Y ahí vamos a poder ver los determinados tipos de T3. ¿Ya? Cuando hay metástasis a distancia, siempre se va a definir en M0 y en M1. En M0 no hay, M1 hay a distancia. Siguiente, por favor. En cuanto a la escala, esta escala es a nivel mundial, que es una escala de evaluación de estados generales de una valoración funcional. Va a ser una escala del 0 al 100, siendo el 100 entre la valoración que va a ser que el paciente va a estar normal, no va a haber quejas, sin indicios de enfermedad. O sea, el paciente va a estar asintomático. En una escala de 90, el paciente ha realizado actividades normales, pero con signos y síntomas leves de la enfermedad, ¿no? Ahí en esa escala ni siquiera podíamos sospechar. En la escala 80 es una actividad normal con esfuerzo, pero con ya algunos síntomas claros, signos y síntomas de la enfermedad. En la escala 70, capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a término actividades normales o con trabajo activo. Entonces ya ahí, por lo general en ese tipo de escala, ya es cuando el paciente se preocupa porque no puede realizar algún tipo de actividad, ya está inactivo, ¿ya? En la escala 60, pues ya requiere atención ocasional, pero puede cuidarse a sí mismo. En el grado 50, en la escala 50,
ya requiere una atención y hasta incluso ya un tipo de médico específico, en este caso un oncólogo. Y en muchas de las veces ya el paciente está en un 50% encamado. En la escala 40 ya es inválido, o sea, el paciente ya está con incapacidad, necesita cuidados y atenciones específicas. Y en el grado 30 es inválido, grave, severamente incapacitado, el tratamiento de soporte va a estar activo y en el 20% de los casos ya el paciente ya está encamado, el paciente ya está grave, ya está inestable, ya necesita un soporte, necesita hospitalización y el tratamiento ya va a ser activo. Ya en la escala 10 ya el paciente va a estar moribundo y en la etapa 0, pues lamentablemente el paciente ha fallecido. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a observar que hay una escala, que es la escala general del paciente, que aquí en cambio pues lo dieron como asintomático, totalmente activo, el 1, que va a haber restricciones activas intensas, pero va a ser capaz de hacer trabajos ordinarios. En el estadio 2, el paciente va a estar ambulatorio, va a ser capaz de hacer sus autocuidados, pero va a estar inhabilitado para trabajar, va a ser levantado más del 50% del tiempo despierto. En la escala, en, la, en el grado 3, va a ser capaz de algo de autocuidado. Su vida va a ser cama, sillón, sillón, cama. El más del 50% del tiempo se va a encontrar despierto. En el grado 4, el paciente va a estar con una incapacidad total, silla, cama al 100%. Y en el grado 5 ya lamentablemente pues el paciente ha muerto. Esta escala es la que más se mantiene en concreto, ya es la que más está en uso. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento oncológico, pues hay las cirugías se pueden determinar siendo estas radicales, sean estas recidivas, sean estas citorreductoras o sean estas paliativas. ¿Ya? Esto va a depender de qué tipo de cáncer tenga y en qué tipo de localización tenga, porque no es lo mismo hacer un tipo de cirugía radical, hacer un tipo de cirugía con algún tipo de origen paliativo, ¿no? Esto depende muchísimo del número anormal de las células que tenga esta enfermedad y base a eso se va a hacer cirugía, ¿no? En cuanto a radioterapias, van a ser la curativa, la adyacente o la neoadyacente o a su vez la paliativa. En cuanto a las quimioterapias, de la misma forma, recalco, esto tiene mucho que ver con la patología del paciente, con los exámenes del paciente, con los marcadores tumorales del paciente. Ya vamos a hablar de marcadores tumorales. Pero depende mucho, mucho de dónde esté localizado el cáncer, dónde está, cuál ha sido su invasión, cómo ha reaccionado a nivel celular, si ha sido in situ o se está desplazando. La siguiente, por favor. Ya. Aquí también lo vemos. En cirugía, una intubación curativa o paliativa. Recordemos que siempre tiene que ser paliativo, más no ya más dañino en el paciente. En cuanto a radioterapia local, siempre una intención paliativa, siempre. Quimioterapias, tratamientos sistémicos complementarios a los anteriores. Bueno, eso tiene mucho que ver, vuelvo y repito, a la localización de la enfermedad, ¿no? Aquí estamos hablando de algo en términos generales, lo que se utiliza en el cáncer. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer oncológico? Cirugía, radioterapia, quimioterapia. Ya, de ahí se desplaza al otro punto específico. ¿Dónde está el cáncer?
cómo ha sido la célula invadida con este tipo de malignidad, ¿ya? Entonces depende mucho de eso. ¿Qué tipo de cáncer es? ¿En qué estadio es? ¿Cuál es el marcador tumoral? Para así el médico tome una decisión bajo un criterio de saber qué se empieza, con qué paciente, con cada enfermedad. Siguiente, por favor. En cuanto al cese del tratamiento de quimioterápico, este va a ser, como les dije, la progresión de la enfermedad. Si el paciente empeora la calidad de vida, si el paciente aumenta la dependencia hospitalaria, si hay anormalidades en el segmento KT, cuál es el límite tóxico de sus dosis, los efectos secundarios graves, la petición muchas veces del paciente, que eso es lo más importante, porque nosotros podemos ya querer aumentar, por ejemplo, si el paciente está en cirugía y ahora hay que hacer quimioterapia junto con radioterapia, lo que indicamos como médicos, pero si el paciente la petición de él es ya ceder con el tratamiento, entonces juega mucho aquí esta parte a nivel psicológica, ¿no? Siempre a pacientes con CA siempre tienen que tener valoraciones psicológicas, estar de ellos detrás, trabajadora social, porque ayuda muchísimo en cuanto a las decisiones del paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente que tome su cáncer, aun por más difícil que sea su pronóstico, por más difícil que sea la enfermedad, pero depende mucho de la actitud, porque hay pacientes que tienen esa actitud y está demostrado científicamente que las células cambian y aparte de eso, otro tipo de comportamiento hacia una persona con negativa, una persona que no quiere y que lo deja y que seguramente que es así, pues va a empeorar la enfermedad. Las células malignas van a empezar a incrementar, aumentar e invadirlas. Siguiente, por favor. Eh, tenemos unos parámetros donde vamos a tener unos objetivos de respuestas de objetivos que van a ser los criterios de Rexit. Estos criterios se van a dividir en respuestas completas, en respuestas parciales, que es el menos del 30%, en enfermedades estables y en una progresión de la enfermedad, que aumenta el 20%. ¿Ya? Por lo general, siempre juega mucho el tema de respuestas parciales en el cáncer, ¿no? Y muchas veces cuando al paciente pues, se le dice que tiene que ser amputado, que tiene que tener otra cirugía o que tenga que hacer más sesiones de radioterapia o quimioterapia, siempre va a haber una reducción al 30%. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las investigaciones, recordemos que el Día Mundial del Cáncer es el 26 de septiembre. Siguiente, por favor. Entendemos que las investigaciones realizadas han demostrado la relación entre la dieta y el riesgo de padecer ciertos, ciertos tipos de cáncer. Dentro de ellos, tenemos que indican que tiene mucho que ver la alimentación, la dieta del paciente, los cuales pues siempre van a indicar que tiene que haber una porción de 80 a 100 gramos diarias de frutas y verduras para así reducir el cáncer, ¿ya? Aproximadamente un 20% y el riesgo de contraer estómago cerca de un 30%. En cuanto a las ingestas de dietas, siempre es recomendable hacer dietas ricas en fibras, que está asociada a más del 20% de los cánceres de riesgo de padecer cáncer de colon. También por otra parte, las carnes rojas, las carnes procesadas, también pues van a ayudar a mucho a desencadenar el tipo de cáncer de colon. El alto consumo de sal y de alimentos conservados hacen también aumentar el riesgo de padecer cáncer de estómago.
Bueno, esto estamos hablando de temas generales, pues, ¿no? Pero recordemos que la alimentación y la actividad del paciente siempre están ligados con algún tipo de padecimiento, ¿no? Está demostrado que el sedentarismo, la mala alimentación, el no hacer ejercicio, hacen que las células se oxiden. Y al ver oxidación en las células, pues hacen que haya un crecimiento anormal. En cuanto a las pruebas de convivencias que demuestran el exceso de peso, la obesidad, ahora casi la mayoría de personas, más del 60%, siempre están con obesidad 1. El índice de masa corporal es muy importante. Como vemos también el perímetro abdominal también es importante. El exceso de peso y de la obesidad siempre se va a aumentar el riesgo de padecer cáncer de útero, cáncer de riñones, cáncer de esófago, cáncer de estómago, de colon, mamas tras una menopausia, no siempre, porque cáncer de mama está demostrado ahora en mujeres ya pasadas a los 20 años, próstatas, vesículas, bilis, páncreas. Entonces siempre cuidar los alimentos, ¿no? Mantener un peso saludable, mantener el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, evitar el sedentarismo, hacer actividades físicas, una dieta saludable. Así podemos reducir el riesgo de desarrollar cáncer, de reducir cáncer. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención y la detención temprana, son fundamentos esenciales para determinar el alarmante aumento de índices de la enfermedad. Más del 60% de los casos de cáncer se concentra más en África, en Asia, en América Central y América del Sur, ¿no? Aquí en el Perú la alta tasa es de cáncer de próstata. Estas regiones mayormente registran el 70% de muertes a nivel global. En Europa, el cáncer más alto es de pulmón, ¿no? Por el contacto excesivo que tienen de la nicotina. Bueno, y estos famosos vape también que ahora contribuyen al cáncer de pulmón. Recordemos que ha salido estudios y artículos y hay reportajes que ya hay pacientes ya encamados, hay pacientes entubados, hay pacientes con EPOC por este aparato utilizado, conocido como vapor, cigarrillo electrónico, ¿no? Igual la cantidad de malignidad que causa a nivel pulmonar, ¿no? Bueno, sigamos con el siguiente, por favor. Como ya les mencioné, en términos globales, pero aquí un poco más detallado, las causas del cáncer van a ser diferentes tipos, ¿no? Siendo estas físicas, químicas, biológicas. Siendo físicas, las radiaciones UV, el cáncer de piel, ¿no? Que ahora las radiaciones solares están muy fuertes, los pacientes no utilizan factor solar de 50 para ayudar a prevenir. También el no utilizar el cuidado específico a ciertas horas, como camisetas, protecciones, ¿no? Químicas, los pacientes que están expuestos a componentes químicos, ya sea estos abastecénicos, arsenéticos, los silícicos para los trabajadores de minas. Estos tipos de pacientes son los que padecen de cáncer de pulmón por el silicón, ¿no? Por, los, por la cantidad de tóxicos que emana las minas. En cuanto también hay causas biológicas, ¿no? Sean estos virus, recordemos que hay muchos virus que causan diferentes tipos de cambios a nivel celular, bacterias y parásitos, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, hay también mucho que ver los problemas genéticos, la obesidad, las radiaciones, virus, el tabaquismo. El tabaquismo debe estar en uno de los primeros puestos porque el consumo excesivo de alcohol
también, cáncer de hígado, ¿no? Pero muchas veces el consumo de alcohol es progresivo. Recordemos que el estómago, perdón, el hígado es el órgano aguantador, conocido vulgarmente, ¿no? Porque la persona bebe y muchas veces ya estos cambios y estos síntomas de malestar del paciente ya se va a ver ya en edades más avanzadas, ¿no? Por lo general, un paciente bebedor de 20 años no va a sentir mayormente molestia hasta los 40, 45 años. Y así siguen aumentando el consumo de alcohol hasta llegar a una cirrosis. Bueno, también tenemos los medios ambientales, como ya les dije. Eso va a desencadenar en diferentes tipos de cáncer, ¿no? La edad también tiene mucho que ver. Los genes los genes sobre todo, ¿no? Como les dije, siempre hay que averiguar a nivel de anamnesis, ¿no? Mamá, papá con cáncer. Siguiente, por favor. Ya, entre algunos cánceres vamos a abarcar términos generales. No vamos aquí en este módulo a ampliarlo. Por eso están invitados en el siguiente módulo. Pues aquí ya vamos a hablar de tipos de cáncer específicos, ¿no? Específicos, no generales. Ahorita hemos hablado de algo general, ¿no? Pero dentro de los cánceres, que, diferentes tipos de cánceres, el colorectal, que ya les indiqué que aquí en el Perú comparte tanto mujeres como hombres, cáncer de endometrio, el cáncer cervicouterino, cáncer de esófago, cáncer de estómago, de hígado, cáncer de hueso, cáncer de mama, cáncer de, cáncer de mama, cáncer de ovario. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los síntomas del paciente, eh, dentro de ellos va a depender mucho de la localidad del tumor del paciente, ¿no? Pero aquí vamos a ver un ejemplo. Si el cáncer es de pulmón, por lo general, ¿qué va a provocar? Tos, dificultad respiratoria, va a haber dolor torácico, va a haber sudoraciones, va a haber fiebre. Mientras que cuando es en área de colon, ocasionalmente que va a causar fiebre, estreñimiento, va a haber heces con sangre, ¿ya? En algunos cánceres, la mayor parte de los cánceres suele ser asintomático, ¿no? Ciertos, en excepción, que es el pancreático, que, bueno, este tipo de cáncer es el cáncer más agresivo, ya muchas veces, lamentablemente, cuando el paciente ya acudió a la cita, cuando ya suele ser tarde, ¿no? Ya a veces ya el cáncer, este tipo de cáncer es muy invasivo, es muy agresivo, ya es fatal. Es, entonces ya cuando el paciente ya muchas veces reconoce esto tarde, ¿ya? Y por lo general, estos síntomas a menudo no causan estadios ya muy avanzados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay síntomas generales, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cáncer de piel, ahí vamos a ver alteraciones de piel, ¿no? Siempre el cambio de la piel, va a aparecer algún tipo de cambio a nivel del parénquima, vamos a observar cambios a nivel de piel sobre todo, ¿no? Pues a veces un lunar, vemos un acceso de piel, ¿no? Todo depende de la localización del cáncer, ¿no? Si es un cáncer sea de cuello uterino, van a haber sangrados abundantes, van a haber dolor en el momento del coito, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿no? El cáncer va a depender mucho de su localidad. Y ahí pues va a haber síntomas específicos. Pero entre los generales va a ser escalofrío, fatiga,
cansancio, inapetencia, fiebres muy recurrentes, malestar general, suores fríos, pérdida de peso, dolor. Siguiente, por favor. Por lo general, la pérdida de peso siempre de un paciente es el signo más grave, perdón, el signo más grave y el más alarmante. Siempre cuando hay pérdida de peso y más cuando es a nivel pancreático, el paciente llega a perder peso de 10 kilos por semana. Entonces, ya les digo, dependiendo de la localidad, aunque sea muy repetitiva, que les quede claro que va a depender muchísimo, muchísimo cómo va a ser los síntomas, el estilo de vida del paciente, la calidad de vida del paciente. Bueno, entre otros síntomas, escalofrío, fiebre, sangrados, llagas que no van a cicatrizar, endurecimientos de masa, si al menos es a nivel del seno, va a haber una dificultad para tragar, si es cáncer de esófago, de boca, de lengua. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, al igual que sucede con los signos y síntomas, el cáncer va a variar dependiendo del tipo de tumor, si es maligno, si es benigno, si va a depender mucho de su tamaño, de su localización, ¿no? Aquí como dice de su ubicación. Y en términos generales, los exámenes comunes que más solicitamos va a ser biopsia de tumor, del nódulo o del tejido, en los exámenes de sangre, donde van a ser los selectivos, que van a ser los marcadores tumorales, ya vamos a leer sobre los marcadores tumorales, y, y dentro de ellos, pues biopsia de médula ósea, pues siempre el de médula ósea muchas veces es siempre por el estudio de la fiebre, esas fiebres de 40, esas fiebres que no ceden con tratamiento, que no ceden con nada, ¿no? Para eso es el tipo de biopsia de médula ósea, ¿no? También para descartar linfomas y leucemias, ¿no? También biopsias de médula ósea se le realiza a personas con VIH, ¿no? Para ver el tipo de virus que tienen, ¿no? Recordemos que estos tipos de pacientes tienen mucho que ver, están muy ligados con parásitos, con hongos, porque están inestables. Tenemos radiografía de tórax, tenemos biopsias, tomografías. Siguiente, por favor. Tenemos citologías, tenemos pruebas de función hepática, resonancias magnéticas. Cuando estamos en sospecha de cáncer, vamos a marcar todos los perfiles, ¿no? Los perfiles más importantes, ¿no? Pero también nos vamos a guiar dependiendo a qué tipo de sospecha tenemos, ¿no? Pero los marcadores tumorales sí o sí tienen que ir, porque son los que nos van a indicar qué tipo de órgano está afectado. Siguiente, por favor. Ya. La mayoría de los cánceres se van a diagnosticar y van a ser confirmados por medios de biopsias, ¿no? Dependiendo del tumor. Y este puede ser un procedimiento sencillo o a su vez puede llegar a ser una operación delicada. Esto depende mucho de qué, de qué estadio está el paciente, cómo está el paciente, si el paciente está inestable, si está estable, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, 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 siguiente. Ya. En cuanto al tratamiento, el tratamiento pues va a variar por el tipo de cáncer, por el estadio del cáncer. El estadio del cáncer va a ser mucho la referencia a cuánto ha crecido este tumor y si ha diseminado o no desde su ubicación original, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Aquí está lo que les indiqué de los marcadores tumorales. Siguiente, por favor. De los marcadores tumorales.
¿no? Aquí vamos a ver la clasificación. En cuanto a los antígenos oncofetales, siguiente, por favor. Bien, gracias. Entre los antígenos oncofetales, perdón, vamos a tener el antígeno, el CA, ¿no? El más importante, ¿no? Entre los antígenos del carcinoma embrionario. Tenemos el APP, el AFP, el alfa-fetoproteína, el HCG, gonotropina coriónica humana, y aquí tenemos los antígenos específicos para próstata, ¿no? Para próstata es el CA125, que son dentro de los glucoproteínas. Tenemos las enzimas, que vamos a utilizar más en los enolazatos neuroespecíficos, en las hormonas. Tenemos mucho que, que interpretar, las fosfatasas ácidas, las fosfatasas alcalinas, las hormonas, las catecolaminas, las proteínas séricas, ferretina, y las más importantes que vamos a pedir sí o sí van a ser las inmunoglobulinas, ¿no? Entre otras, cobre, zinc. Siguiente, por favor. ¿Ya? Ya, aquí podemos observar, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos de cáncer de ovario, ¿cuál es el CA de cáncer de ovario? CA125, ese es el marcador. Si sospechamos de cáncer de mama, el marcador va a ser el 15.3, ¿no? Páncreas, 19.9. Próstata, ahí es el antígeno. PSA, si es testículo o hígado, el alfa-fetoproteína, ¿ya? Ahí podemos ver los valores normales y las vidas medias de los valores tumorales. Siguiente, por favor. Características para la utilización de los marcadores, pues este siempre va a confirmar un papel y una capacidad de uso. Verdaderos positivos, que va a ser el número de pacientes que aumenta el padecer cáncer en poblaciones con resultados positivos para un marcador tumoral. Falsos positivos, que va a ser el número de pacientes de una población con un resultado positivo para un marcador tumoral, pero no va a padecer cáncer, ¿no? Ahí pues vemos la tabla, ¿no? Positivos verdaderos más falsos negativos. Ya. Ya en cuanto a la clínica, pues vamos a tener verdaderos negativos, falsos negativos, la sensibilidad. Esto va a depender mucho de la capacidad del test que va a determinar el paciente para la enfermedad. Los falsos negativos, los números de pacientes de una población con un resultado de test negativo. Y los verdaderos negativos es el número de pacientes de una población con un resultado negativo, ¿no? Y en cuanto, bueno, y en cuanto a los marcadores tumorales, pues ya indicándoles que es el más importante, dependiendo la ubicación del cáncer, ¿no? Bueno, eso es todo. Hemos terminado en cuanto a la oncología médica general, y recordarles que soliciten su certificación, ya que es de mucha importancia para sumarnos en nuestra hoja de vida, para aprender, para conocer un poco más. Y recordamos que siempre tenemos que estar al día, siempre tenemos que tener este tipo de certificación, ¿no? Así que, pues bueno, nos vemos en una próxima y muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, profesora.